Profesor Aníbal Loyero Baturone, director del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Sevilla y director científico del Centro de Tecnologías Aeroespaciales CATEC. Premio Jaime I en Nuevas Tecnologías y Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo. Y va a hablar, y me ha corregido muy bien, sobre los vehículos aéreos no tripulados y robots aéreos. Yo le he titulado el subtítulo Nuestros ojos, nuestras manos y nuestra seguridad, porque ellos van a hacer que sea así. ¿No, profesor? Sí, sí. Pues te dejo el micrófono y la palabra. Muchas gracias. Hablo ahí entonces, ¿no? ¿Cómo paso las transparencias? Ya lo descubrí. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu invitación y tu presentación. Efectivamente, soy un poco... intenté precisar que la palabra tripulado no es lo mismo que la pilotado, porque implica que no haya un piloto a bordo o que haya piloto, aunque no sea a bordo. Y por tanto, me parecía más procedente poner no tripulado. Aunque muchos sean realmente sin piloto, completamente autónomos. Bien, soy director de un laboratorio de la Universidad de Sevilla con unas 75 personas y también director científico del CATEC, del Centro de Tecnologías Aeroespaciales, con unas 150 personas. En la universidad, de las 75 personas, somos 8 profesores, 8 o 9 profesores, el resto son 4 o 5 becarios FPI o FPU y el resto son pagados con los proyectos. Porque en realidad la mayor financiación es de proyectos europeos. Yo siempre digo que en realidad yo soy un investigador europeo y de alguna manera pues eso hace que a veces no miremos a nuestro entorno lo suficiente. Y pretendo hoy hacerlo un poco más y pretendo interaccionar y pretendo incluso que en vez de hablar de mi libro, pueda hablar del libro que dentro de 10 años podamos escribir conjuntamente, si alguien se interesa por algo de lo que voy a contar aquí. Es decir, mi presentación no pretende ser un listado de cosas que se pueden hacer o que he hecho, sino de posibilidades, que abran posibilidades para que eventualmente podamos trabajar conjuntamente. Y ese es el objetivo fundamental. Por tanto, contaré cosas que tengan que ver conmigo y otras menos. Cuando digo conmigo, digo con mi equipo, o menos, que en la práctica algunas de ellas tienen todavía poco o ya hemos pasado de ellas, pero que creo que sí siguen teniendo posibilidades. Intentaré aclararlo. Por una parte, parece obvio la aplicación que se ha hablado ya por parte de las universidades, de la adquisición y procesamiento de imágenes, que sean de satélite o sean de vehículos no tripulados, a la que ahora se le llama drones. Yo durante mucho tiempo me he opuesto a la denominación de drones, yo ya tiro la toalla y ya le llamo lo mismo que la prensa drones, me da igual, o sea, ya si queréis llamarle drones yo no me opondré, cosa que cada vez que alguien decía, un periodista, típicamente la palabra decía, no, drones, eso tiene que ver con los target drones, son aviones blancos, no, esto no. Bien, nada. Pero vamos, yo no lo utilizo, aunque me parece bien que se utiliza. Y después hablaré de nuevas aplicaciones pensando un poco qué es lo que podemos hacer que está no hecho o menos hecho. Y estas últimas partes no es típica, pero la voy a añadir porque creo que es interesante pensar se ha hablado en todas las presentaciones, del transporte y la logística. Y después hay un par de cosas que me plantean de vez en cuando, que tiene que ver con la vigilancia y después el tema que también está en el mundo rural de la inspección de las infraestructuras. Y voy a intentar decir todo eso, que es una barbaridad, que no se puede contar aquí, pero simplemente para que sepáis qué es eso que puede despertar alguna posibilidad de trabajos en común. Empezando con el análisis del título que le puso Carmen, que me parece muy apropiado, porque no es solamente adquirir información, cosa que es clásica, sino que de alguna manera lo que hemos intentado hacer en mi equipo es que lo que denominamos robots aéreos sean capaces no solo de tomar datos y ver, sino de actuar, sean capaces de actuar.
interaccionar con el mundo físico. Eso tiene implicaciones en la propia aeronave, pero también en cómo es posible controlar los efectos alrededor de la aeronave, me refiero a efectos aerodinámicos, el peso, sus características. Y es lo que voy a intentar introducir. Y después hablaré de la seguridad. Bueno, esto implica, por ejemplo, no solo ser capaz de fumigar, sino de tomar muestras, transportarlas, entregar paquetes. Y en cuanto a la seguridad, pues, bueno, yo creo que como me encuentro muy contento con la generación de vehículos aéreos no tripulados nueva que hemos desarrollado, que son los bioinspirados, los que no tienen hélice, porque las hélices en la naturaleza yo solo las he encontrado, sabréis más de eso que yo, pero yo solo las he encontrado a nivel de las bacterias, pues no es posible encontrar hélices y por tanto, o emular lo que hace una hélice en la naturaleza y por tanto lo que hacemos es, igual que los pájaros, batir las alas. Bien, intentaré explicar para qué puede utilizarse eso. Voy a ir rápido en algunas cosas, sobre todo cuando pienso que forman parte de algo que conocéis bien. Entonces, además de lo... Primero decir que efectivamente intentaré disimular que yo de lo único que sé es de la primera línea que está ahí. Esa es la realidad. Ahora intentaré disimular y ver cómo se puede aplicar a lo largo de la experiencia un cierto número de años. Pero sí, todo el mundo se imagina ahora lo que es un multirotor, que tiene unas hélices, que puede transportar paquetes y que de vez en cuando sale en la prensa, que se utiliza también para transportar personas y demás. Ya se utilizan para transportar personas. También es posible hacerlo al mundo rural. Pero hay problemas derivados fundamentalmente no de la tecnología, sino de los permisos, que es un tema de normativa del que también hablaremos. Entonces, aparte de esto, que involucra una interacción física, pues son bien conocidos lo que está a la derecha y, por tanto, creo que no lo voy a tratar. Muy importante, sin embargo, que sepamos qué puede llevar y qué no puede llevar encima un vehículo aéreo no tripulado. Y, evidentemente, cuanto mejor sean los sensores, más información voy a poder adquirir, pero también es cierto que eso va a imponer un cierto número de restricciones desde el punto de vista de la maniobrabilidad, del tamaño y finalmente que no te den permiso. Bueno, al fin y al cabo es un problema de diseño práctico que no siempre es posible abordar de forma exitosa y por tanto conviene mencionarlo desde el principio. En cualquier caso, yo sabía que no se iba a poner. Y no se pone, porque es que no se pone. Entonces, ahora se ha puesto. Bien. A ver, esencialmente, esto ya se sabe, pero es un producto comercial. Aquí también ha ido evolucionando la tecnología. Resulta que Europa tenía, la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados es esencialmente americana, inicialmente. Después, israelíes la adoptan y la utilizan intensivamente. Y después, pues, lo que ha pasado es que para aplicaciones civiles y en particular para la agricultura, lo que más se ha invertido ha sido en China. Entonces, Japón primero y China después son los líderes absolutos y las empresas que no eran líderes y que estaban en Europa, pues la han comprado, por lo cual pues, la cuestión está en que al final son chinos. ¿Qué es el futuro y qué implicaciones esto tiene en el futuro? Y no solamente en el segmento terrestre, sino pensamos en el sistema global, tenemos que pensar en el espacio y cómo se integra todo. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, que no podamos navegar por satélite con la precisión que queremos, por ejemplo. Entonces, lo que sí parece evidente es que hoy día, yo lo voy a hacer también, es obligado hablar de estas cosas sin mencionar las dos palabras que son inteligencia artificial, pues es algo que está penado incluso. Entonces, yo tengo la obligación de mencionarla e incluso decir que la utilizamos. Pero es cierto, en este caso es cierto. En mi grupo hay un subgrupo de gente que me reñiría simplemente por decir lo que estoy diciendo. Pero lo digo, también lo digo. Es verdad, es muy importante integrar nuestros sistemas con el uso que se haga de ellos empleando la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino desde un punto de vista general, es también importante utilizar la inteligencia
para que se muevan los propios equipos. Aunque yo me permito extender la inteligencia artificial por la inteligencia adquirida de la naturaleza. Es decir, cómo poder tener inteligencia aprendiendo e incluso aprendiendo automáticamente de la naturaleza. Hoy no me puedo extender sobre eso porque también tendría implicaciones éticas en las que no voy a entrar. Inspección con drones. Eso es muy fácil. Eso viene en la prensa. Claro, pero ¿y si quieres volar a 20 centímetros de altura? ¿Y si además tienes vegetación? ¿Y si además aquello pues tiene mucha vegetación? ¿Y qué pasa si además pierdes al satélite? Bueno, todo eso hay que resolverlo. ¿Y cómo se puede resolver? Bueno, pues también como lo hacen los animales, situándose con respecto al entorno y sabiendo hacer maniobras muy importantes. ¿Cómo tienen conciencia las aves, los animales en general, las personas, de sus modelos físicos y cómo planifican sus movimientos? Pues ese modelo físico, en mi opinión, también hay que tenerlo. Si no se tiene, la utilización puramente informática, perdón, mis compañeros informáticos, de un programa que aprende, no va a funcionar. Es necesario tener conocimiento de cientos de años de modelos cinemáticos, dinámicos, aerodinámicos, que nos permitan decir cómo se controla aquello en un entorno en el que, por ejemplo, las perturbaciones aerodinámicas son muy importantes. ¿Cómo se puede controlar aquello? Bien, solo con inteligencia artificial no es posible coger todos los datos necesarios. Esto tiene pinta de que me voy a extender y no voy a intentar saltar mucho. Aquí podemos ver cómo es posible. Esto no lo podéis. Bueno, pues meto dentro del invernadero a un multirrotor pequeñito. Y aquí lo tenéis como meto dentro de un invernadero a un multirrotor pequeñito y es capaz de detectar todas las fresas, contarlas e incluso hacer una estimación. Incluso las que están maduras, las que no están maduras, a esta velocidad que veis, dentro de un invernadero. También es posible, por supuesto, hacer análisis. Esto está haciendo una compañera que lleva un grupo de aplicaciones en agricultura, que todavía es incipiente, para hacer detección de enfermedades volando bajo en frutales, en este caso en frutales. Por tanto, de todo lo que he dicho, creo que aunque es un problema casi resuelto, no lo está del todo. Desde el punto de vista práctico existen limitaciones. Aquí autonomía quiere decir que el piloto no puede ser un experto para poder meter en distintos sitios y por tanto sí, conviene que sea autónomo, aunque por normativa necesitamos tener un piloto de backup, si falla que pueda tomar el control. La distancia que puede y el área que puede cubrir, la carga útil, que tiene que ver con la calidad de los instrumentos que lleve a bordo, las condiciones climatológicas, muy importante, las condiciones climatológicas. Porque resulta que si aquello solamente puede volar en condiciones benignas, óptimas, no llueve, además el viento es muy importante. Por supuesto, al final hace falta energía para compensar ese viento, pero en cualquier caso se puede hacer mucho mejor de lo que se hace actualmente. Y es necesario, por tanto, tenerlo en cuenta y todo combinado con ser capaz de evitar obstáculos. No vale con entrenarlo muchas veces para ver cómo se evitan obstáculos para que lo haga autónomamente. Tiene que tener en cuenta todo lo demás, si no, no funciona. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues hay modelos físicos que se pueden utilizar para ello. Y bueno, hay que estudiar más. ¿Qué se le va a hacer? La cosa no consiste en utilizar un programa que ya te lo encuentras por internet y cargarlo. No funciona. Prefiero decirlo a que aprendan de la experiencia, que en este caso aprender de la experiencia es obviamente estrellarse. No, prefiero decirlo antes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estudiar. Y si se estudia, sale bien. Bien, o puede salir mejor. Y a la derecha tiene que ver cosas que ya sabéis, que, bueno, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta normativa, el coste, el entrenamiento, la integración de datos, muy importante cada vez más. ¿Qué pasa si privacidad y seguridad? Y el impacto ambiental. Aquí vamos a suponer que son eléctricos y lo que quiero es que dejen de dar la lata y que no sean tan ruidosos, básicamente. Eso también se puede hacer.
¿Cómo se puede disminuir el ruido? También hay que hacerlo. Bien, en detección, por tanto, no voy a entrar mucho más porque básicamente creo que globalmente las ideas más básicas creo que las he dado, pero todo esto está hecho y se puede hacer mejor. Y aquí tenéis algunos ejemplos de mi laboratorio, de cómo ese árbol que se vuela a unos metros de él y segundos después, en algunos casos minutos después, es posible entrenarlo previamente para que clasifique, y estas etiquetas que obligan las técnicas de inteligencia artificial a ponerla funcionen para que haga automáticamente la clasificación y sin necesidad de explicaros si esto se va lo más bajo posible significa que está mejor entrenado y que lo he detectado, que está enfermo o no, o que está en una posición determinada y la puedo contar. Y eso es lo que se hace con estas imágenes. Aquí se decía explícitamente contar todas estas y no contar, hacer posible las del suelo. Y aquí lo mismo, no contar las del suelo y contar las que están en el árbol. Todo eso se puede hacer con una simple pasada de un multirotor alrededor del árbol. Bien, y estas son imágenes que hicimos hace 12 años en un proyecto de la Comisión Europea en el cual pues, hay personas que saben bastante, que van a intervenir luego, como Pedro Zarco, que sabe más de estrés hídrico y que podrá hablar con más detalle que yo, pero en cualquier caso, digamos que se puede obtener imágenes que permiten clasificar o incluso dentro de una misma parcela indicar el estrés hídrico y enfermedades. Bien, no, esto creo que ya... Esto lo hicimos con el CSIC en Doñana y ahí estuvimos trabajando 4 años con un proyecto europeo en el cual pues hacíamos, veréis luego también, cómo monitorizábamos la contaminación y también seguíamos a los animales. Contabilizábamos y seguíamos caballos y, en este caso, pues distintos tipos de aves, contarlas y seguirlas volando. Esto también se puede hacer. Bien, entramos ya a empezar a actuar. La fumigación. A ver, yo tuve la oportunidad de trabajar en América en los años 90. Ahora se están aplicando lo que los japoneses hacían en los años 90, donde ya fumigaban con estos helicópteros que el director del Instituto de Robótica, donde yo estaba en Carnegie Mellon, era Takeo Kanade, que tenía conexiones con los japoneses, era el japonés, y entonces empezamos a utilizar los helicópteros R-Max de Yamaha y con ellos pues después esto se comercializó y en Japón no se quería comercializar en China, hubo problemas de exportación y al final pues yo creo que no se vende fuera de Japón, pero esto se lleva utilizando en América y en Japón durante 20 años o más. Y entonces, bueno, el problema de esta máquina es que es muy grande, tiene un rotor grande, pues en un momento determinado conseguir permisos es complicado. Antes no lo era porque se volaba sin permiso, simplemente fiándose de la seguridad que daba el piloto experto, porque no era autónomo. Después conseguimos automatizarlo y que te den permiso para volar esto de forma autónoma, pues es muy complicado. Los chinos lo sustituyeron, sacaron un modelo con multirotores, como es este, la empresa de DJI, que ahora es el líder en el mercado de los pequeños, y también fumiga, y hay que decir, sin ningún problema y reparo, que lo hace muy bien y que es un producto comercial muy, muy fiable. En el CATEC hay algunos, aunque no lo utilizamos para fumigación, pero sí es posible hacerlo en 10 minutos en fumigación con esos tanques que vais a ver por ahí. Un depósito de 10 litros solo, de alguna manera. 4,8 litros por minuto. No me voy a extender en esto, pero obviamente existe como producto comercial. ¿Qué más podemos hacer? Ya nos han adelantado los japoneses. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Estas máquinas todavía tienen muchas limitaciones. Ninguna de las que he dicho antes está resuelta. No puede navegar sin satélite. Imaginarse qué va a pasar el día en que, bueno, los americanos digan, tenemos ya satélites europeos, pero todavía tenemos algunos problemas de seguridad. ¿Qué pasa cuando nos empiecen a tener restricciones desde el punto de vista de utilización de los sistemas más comunes que están en toda la navegación de los vehículos aéreos no tripulados? Bueno, pues hay que hacerlo sin ello y
hay que hacerlo ubicándose con respecto al mapa, sin necesidad de satélite. Eso se puede hacer. Estos son ejemplos que hemos hecho, por ejemplo, de tomar muestras de un árbol. Es decir, es posible transportar, tomar muestras de un árbol, y esto es posible hacerlo ya con tecnología propia nuestra. Como he dicho antes, hacemos robótica aérea de manipulación. Imaginarse que tenéis un robot con 2 brazos encima de un árbol. Todavía no es suficiente para que haga de forma eficiente la recolección, pero sí es bastante posible y sin problema tomar muestras. Entonces, imaginarse que tenéis una máquina volando con 2 brazos y que es posible tomar muestras a distintas alturas. O incluso mover el árbol y de alguna manera desprender hojas o frutas para poder tomar esas muestras. Tomar muestras quiere decir poderlas tomar en el mar también. Esto lo hacemos desde hace 10 años. Hay que tener precisión y hay que tener interacción física para que cuando esto esté cargado no provoque que el multirotor no pueda seguir volando. Lo hicimos durante unos años en mañana y a veces pues es posible eso no es posible hacerlo mediante un avión de alcista, pero sí es posible tomar medidas leer medidas de sensores que estaban previamente para poder adquirir información, pues, por ejemplo, de contaminación en un sitio potencialmente contaminado. También es posible simplemente emitiendo sin que se gasten las baterías, porque solamente se recoge cuando llega el avión y no está siempre transmitiendo a una estación remota, sino solo cuando pasa. Y hay un cierto número de aplicaciones que se pueden hacer. Bueno, aquí se ven algunas otras posibilidades de hacerlo desplegando sensores. También estamos ya pensando en desplegar pequeñas embarcaciones. No necesariamente hay que estar siempre tomando muestras. Puedo poner una embarcación y después la recojo. O también puedo desplegar un pequeño robot terrestre y tengo capacidad para soltarlo y después recogerlo. Esto implica que no tiene que estar siempre volando, sino que puede estar optimizando la energía del sistema completo. También en aplicaciones pesqueras creo que existen posibilidades, por ejemplo, tomar muestras en aguas estancadas y hacer esta observación que hablaban antes los compañeros de la universidad, pero hacerlo en tiempo real o de forma con una frecuencia muy, muy alta. Bien, integrar los datos de los sensores, por ejemplo, los sensores que pusimos en caballos, con la información adquirida volando por encima con un ala fija y tomando información de las emisiones de los sensores sobre los caballos y ver cómo se mueven. No voy a extenderme más con esto. La recolección es algo que se va a poner de moda. Ya hay una empresa israelí que ha sacado este sistema. No termina de ser muy eficiente, pero yo creo que ya se puede aplicar en algunos casos sin que sea tan eficiente como hacer una recolección manual. Es decir, no hay una recolección manual que sea mejor que la que puede hacerse por una persona. Pero bueno, si tenemos en altura y pues es posible hacer esto con un robot también. Entonces no lo voy a poner todos los vídeos porque es demasiado, pero se puede hacer, que sepáis que se puede hacer. Y ahora voy a hablar de esta parte que era la que en realidad iba a motivar. Todo el mundo habla ahora del transporte urbano, efectivamente. En la ciudad vive una aglomeración de población que requiere servicio, transporte, paquetería. Pero creo que el mundo rural también demanda, y si no, esas cifras que las conocéis vosotros mejor que yo, creo que está bien, creo que están bien, y creo que demandan unos servicios que no tienen. Por ejemplo, medicinas. Se puede llevar medicinas relativamente fácil. Aquí el problema es, una vez más, el balance entre la precisión de lo que te está dando y las distancias. Y se puede conseguir ya. Se pueden tener
aeronaves específicas que cambian de forma o que tienen capacidades para hacer despegues y aterrizajes verticales precisos y ser capaces de desplazarse decenas de kilómetros. Se puede hacer ya. Transportar personas. Yo no lo veo a corto plazo por razones de permisos, de normativa. La empresa que tienen unos compañeros con los que trabajo que están en Francia, que se llama Volocopter, lo prometió el año pasado en las Olimpiadas y no logró certificarlo antes. Entonces, bueno, ahí han tenido una crisis económica, pero tengo que decir que los chinos, la empresa china EHang, sigue haciéndolo desde hace casi 10 años y además de regalarlo a la policía, que lo veréis alguna vez volar por aquí, es capaz de hacerlo. Pero la aplicación de la normativa en China pues no es un tema del que tenga mucha información. Por tanto, en otros casos lo que nosotros estamos haciendo es ya no solamente dejarlo en sitios y en contenedores específicos, que lo veréis, sino sí, es posible. La idea de que una persona abra su ventana y le den un paquete, eso es posible. Un enfermo le pueden dar un paquete por la ventana. A una persona que está aislada en Valencia, yo tengo un compañero y amigo que también fue premio Jaume I, que estuvo 2 días y 3 días en su casa sin poder salir, sin tener móvil, se le llamaba y no respondía al móvil. Pues a esa persona se le puede dar comunicaciones y dar un paquete por la ventana. Perfectamente posible. Ya. Bueno, casos de desastres naturales, montañas y demás. Yo creo que esto es posible y que lo tendremos, lo vamos a tener pronto. Entonces, ¿qué es aquello que podemos hacer los investigadores? Pues fundamentalmente que sean más seguros, es lo fundamental, y después también que sean más precisos y más eficientes. Y que transporten a 20 kilómetros 5 kilos, pues eso es fácil. Eso es fácil. Bien, estos son algunos conceptos en el cual pues, a veces conviene llevarlo por tierra, otras veces conviene llevarlo volando y que lo estamos haciendo en todos los casos. Yo creo esencialmente que lo que hay que hacer son casos de estudio con las empresas para que vean de alguna manera, a partir de la demanda de los usuarios finales, cuáles son los servicios más relevantes desde el punto de vista social y económico. ¿Qué es lo más relevante desde el punto de vista social y económico? ¿Y cómo se podría desarrollar servicio ad hoc para el mundo rural? Creo que es perfectamente posible y creo que conviene pensar qué servicios concretos son los más demandados. Ya sé que hay algunos obvios, por ejemplo, lo que decía de las medicinas. Incluso yo estoy trabajando, intentando convencer a alguna distribuidora de medicamentos que están interesados. En el norte de España alguna ya quiere implementarlo. Bueno, está el concepto de los vertipuertos, que sabéis que son en las ciudades sitios de despegue y aterrizaje vertical, que están las constructoras muy interesadas, pero aunque no lo estén en el sitio, en el rural hay más sitios para aterrizar y nosotros somos capaces de demostrar que incluso aunque no lo haya, es posible adaptarse al terreno y aterrizar en algunos sitios sin que exista un vertipuerto, sin la inversión de un vertipuerto. Es posible hacerlo. Lo veremos probablemente dependiendo de las inversiones. Somos capaces de hacer aterrizajes de precisión con o sin GNSS. Paquetes como por ejemplo ese, en este caso sí, son proyectos del CATEC, pues es fácil dejarlo en ese sitio. Además somos capaces de aterrizar en estas superficies de 2 metros cuadrados, es posible aterrizar fácilmente y recargar las baterías. Es posible recargar las baterías en estaciones intermedias y con todo ello pues es posible dar estos servicios en mayores distancias. Bien, no voy a contar todo esto porque también es posible por razones de seguridad, porque siempre te dirán, bueno, ¿y qué aparece? ¿Cómo es el tema del tráfico? ¿Qué aparece volando por ahí otro? Bueno, pues es posible poner a bordo sensores y ser capaz de detectar y evitar. Entonces todo esto es posible, digamos que de alguna manera, cumplir estas misiones automáticamente, despegando y aterrizando automáticamente y evitando posibles obstáculos
que no están programados automáticamente. Entonces, esto también es conveniente que se sepa. Y para terminar, quería contaros esto de, si la gente no se cree que es posible entregar un paquete, bueno, esto lo hemos hecho más difícil que fuera, bueno, también depende del viento, pero incluso sin GPS y sin imaginarse un futuro en el cual pues haya bueno, esto es una aeronave muy especial porque los rotores están orientados para que aunque le pongas cargas aquí, lo agarras con una mano, le sueltas un paquete en un centro de suministro, eso se va volando un cierto número de kilómetros. Observar que no se ha movido cuando le han puesto la carga es pequeña, pero aún así uno convencional se movería, vuela hasta un sitio, ahí está acelerado el vídeo y puede haber una persona, tengo más vídeo en exteriores, que lo coge. Como también es posible soltarlo en contenedores, y todo esto son aplicaciones que de alguna manera, fijarse el vuelo estable, cómo es posible soltar y recoger paquete, en este caso soltarlo solo, incluso aunque haya un flujo de aire hacia abajo, lo suelta en 1,5 metros, en 2 metros. Para acabar, como si avanzamos un poquito más en el futuro, en vez de poner vigilancia con los multirotores haciendo ruido, pues yo pondría vigilancia con estos pájaros. Estos pájaros los tira una persona, esa misma persona se puede programar para que los recoja, tienen toda la electrónica para hacer lo que habéis visto antes a bordo del pájaro. Estos pájaros son capaces de volar 10 veces de forma más eficiente que un multirotor, digo 10 veces, e incluso más que un ala fija. ¿Por qué? Pues porque son capaces de planear. Cuando están planeando, como está allí, no gasta nada de energía. Es lo que hacen los pájaros. Pero ¿cómo se puede hacer de forma inteligente? Sabiendo el viento, dónde sopla el viento, cómo se puede mover con el viento. Me temo que me queda otra vida para poderlo hacer. Esto no va a ser posible en esta. Pero bueno, sí, quería decir que además de la inspección, claro, esto siempre motiva. En una presentación como esta, logré abducir a un industrial. El industrial dijo que quería mis pájaros para que ahuyentaran a los pájaros que se le comían la fruta. Lamentablemente, bueno, solicitamos un proyecto que nos dieron en plural. El problema es que después la empresa tuvo o ha tenido recientemente problemas y ahora financieramente no se puede hacer. Por tanto, queda abierta la idea para poder hacer la aplicación de que no se coman los pájaros. Porque parece que mis pájaros los pueden asustar. Yo no lo creo, en realidad. Yo creo que hay que inventarse pájaros muy inteligentes que cambien la forma de volar, porque yo creo que terminan acostumbrándose. Yo llego a la conclusión de que los pájaros son no más inteligentes, sino mucho más inteligentes, y se terminarán acostumbrando. ¿De acuerdo? Pues eso era más o menos, porque esto ya es la inspección de infraestructuras y tal, que lo voy a dejar para otro día. Y casi paso a las conclusiones, que de todas maneras, esta que se ve aquí a la derecha de inspeccionar un puente, en este caso, tocando el puente, porque esto no se puede hacer con una persona colgada. Es muy difícil hacerlo. Ups. Es muy difícil hacerlo con una... No me sale. ¿Puedes activar el vídeo de la derecha? Abajo. ¿Puedes activar este vídeo clicando? Ah, ya está. Vale, gracias. Bueno, ahí podéis ver cómo este se va pegando al puente y el de arriba también, por favor. Entonces, recorriendo el puente y pegándose, se puede medir después con una estación total cuál es, con milímetros, cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido deformando el puente. Y ahí podéis ver cómo tocando la pared y tocando el vano por debajo, pues es posible ver si hay o no grieta automáticamente. Hay muchos accidentes que se pueden evitar de esta forma. Y ya concluyo. Es decir, básicamente creo que sí, es posible hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Creo que algunos de los conceptos que se mencionan habitualmente para hacer de forma selectiva la fumigación, para minimizar el tratamiento,
Creo que es posible desplegar sensores y aplicar técnicas de recolección selectiva también, no intentando sustituir de forma automática todo lo que hace un trabajador, por ahora. Y también creo que todos estos servicios de vigilancia y transporte pues son casi una realidad, casi una realidad. Nos falta ese último punto que yo creo que debe hacerse adaptándose al servicio que se quiere dar para que funcione. Nada más, muchas gracias. Esto sin pregunta no puede ser. Agradecería al menos alguna pregunta. Sí. Ese que estaba ahí, pues las coge, y yo creo que las coge un cierto número de ellas, no todas, pero tiene problemas de alimentación y todavía yo creo que le faltan como 3 o 4 años, pero funcionará. Sí. Sí. No. A ver, no. Lo que pasa es que en ese caso concreto va alimentado desde un tractor, desde un vehículo terrestre. El vehículo terrestre hace que no se gasten las baterías. Sería posible también hacerlo sin ese vehículo terrestre y el naranjo, y no tendría que tener ninguna restricción de la forma en la que se plantea. Ninguna. O sea que puede ir desde arriba, no necesariamente desde un vehículo terrestre conectado con un cable que le alimenta para que de esa manera gaste menos energía. ¿Pero de verdad cree que en 2 años, en 3, eso funcionará? El que yo digo, ese de ahí sí, es el que va a cualquier sitio y coge, se puede hacer, pero no de forma tan eficiente como lo haría una persona. Ese sí. Ese yo creo que en 3 años lo evolucionarán para que desde el tractor vaya cogiendo arriba. ¿Pero quién lo está haciendo eso? Los israelíes, una empresa que se llama... Una empresa que te digo ahora. Las pilas, ¿no? Ese concretamente que estaba preguntando Enrique, ¿no? ¿Dónde se carga? ¿Dónde cargamos? Porque se gasta la batería. Desde un vehículo terrestre con el que se alimenta mediante un cable. Por eso tiene que ir desde ese vehículo terrestre. Si quiero volar libremente, pues entonces no tienen ninguna restricción. El problema es que gastan, evidentemente, una energía relevante que tienes que volver a cargar o cambiarle las baterías. Por eso, porque el peso en la recolección. Eso es. El mismo caso, eso es. Siguiendo el caso de Enrique, el peso de ese fruto, ¿no? El peso de ese fruto, eso se va haciendo uno a uno, pero influye el peso al final en el gasto de la batería, ¿no? Exacto, muchísimo. Y la maniobrabilidad y el viento que pueda haber, si lo cargas más, pues tiene muchas más limitaciones operativas. O sea, el fruto es uno a uno. Sí. ¿Va un tamaño de fruto grande? Sí. Vamos, o sea, yo lo que he dicho que va a funcionar en 3 años es ese modelo industrial de la empresa esa israelí, que yo creo que en cualquier caso no va a competir con una persona, pero que va a funcionar de forma, llamémosle, operativa, que puedas decir que es un producto comercial, ¿sí? Que coge un cierto número de naranjos, ¿sí? Ese tiene esas limitaciones. Y luego también has nombrado lo del tema de la vibración. ¿Eso también está avanzado? De la vibración, porque hay frutos más pequeños. Que necesita ser más preciso. Sí, o aceituna no vas a coger una a una, ¿no? Por ejemplo. No, aunque podrías coger una aceituna, si te refieres a eso. Por la precisión puedes coger una aceituna. No he hablado de otra tecnología que estamos desarrollando, que es hacer manos. No dispositivos mecánicos con un grado de libertad. Digo manos. Manos, y las manos que además sean lo que se llama suaves, soft. Hemos desarrollado los primeros multirotores soft, completamente de materiales blandos del mundo. Ponerle una mano encima es fácil. Esa mano se adapta al fruto y ahora, si logran la fuerza para tirarlo, pues para tirar es posible con relativamente... Ahora, vuelvo a repetir, no creo que sea lo suficientemente eficiente como para competir con una persona. ¿Lo puedes hacer? Yo creo que sí. ¿Sí?
O sea, si tú tienes una mano de una persona y se adapta con materiales blandos a coger la aceituna, lo puedes hacer. No necesita tanta precisión. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.